multidisciplinaria y comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible. Que este congreso sea una oportunidad para compartir experiencias, construir alianzas y generar propuestas que trasciendan en el ámbito académico y que se conviertan en acciones concretas en beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias por su participación y les deseo el mayor de los éxitos en los trabajos que hoy nos convocan. Muy buenas tardes a todos y voy a dar inicio con la ponencia del doctor Rubén Escobedo Cabello. La ponencia es la ponencia titulada Del castigo a la reestructuración, innovación tecnológica y nuevos paradigmas para la prevención de la reincidencia delictiva. Este trabajo propone una reflexión sobre la necesidad de transformar modelos tradicionales de justicia penal, transitando de enfoques centrados exclusivamente en la sanción hacia modelos restaurativos que privilegien la reinserción social, la reparación del daño y la prevención de la reincidencia. Asimismo, la investigación analiza el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en el fortalecimiento de las políticas públicas y de los sistemas de justicia, destacando su potencial para optimizar la toma de decisiones, mejorar el seguimiento de los procesos de reinserción y contribuir con la construcción de sociedades justas, inclusivas y sostenibles. Le cedo el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, doctora Virginia. Voy a compartir pantalla. No sé si ya por ahí ya se vea la presentación, si me pueden confirmar, por favor. Ya se observa. Ok, excelente. Ok, muy bien, pues bueno, muy buenas tardes, deseo que se encuentren muy bien y bueno, agradecer, ¿no? A la Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible, a la doctora Virginia, ¿no? Por permitirme estar este día hoy aquí, pues bueno, presentando este tema de investigación. Pues bueno, quiero dar una breve introducción de la situación, ¿cómo se llama? De la situación por la cual yo decidí investigar este tema, ¿no? Pues bueno, tenemos a Michel Foucault, ¿no? Uno de los grandes filósofos penalistas y que nos habla en su libro Vigilar y Castigar, ¿no? Entonces, de ahí yo pensé, ¿no? ¿Por qué hablar de vigilar y castigar y no hablar de prevenir o castigar, ¿no? Y hacérnoslo en forma de pregunta y no en forma de afirmación, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí se derivó la selección del tema que consiste del castigo a la restauración, ¿no? ¿Por qué castigar y por qué no restaurar, ¿no? ¿Por qué después de haber propiciado algún daño, solamente castigar al delincuente y no modificar o mejorar las condiciones de su actuar, ¿no? Del delincuente, ¿no? Y bueno, ya aunado a ello, o lo que le dé el plus, ¿no? De actualidad al tema, pues es la cuestión de la innovación tecnológica, los nuevos paradigmas y bueno, la prevención de reincidencia delictiva, ¿no? O sea, es así como que un tema súper amplio con muchos elementos, ¿no? Integradores y que bueno, aquí la prevención de la reincidencia, ¿no? Ya estamos hablando de un actuar por parte del Estado posterior a lo que es la comisión del delito y posterior a la ejecución de la pena, ¿no? Entonces, pues esto lo hace doblemente interesante. Doctor, apagó su micrófono. Una vez que ya, gracias doctora, una vez que ya dimos esta parte de introducción de la selección del tema, pues bueno, vamos a partir del modelo punitivo, ¿no? En donde, pues bueno, este modelo punitivo que nosotros tenemos al menos en México y casi a nivel mundial, pues bueno, tiene limitaciones para disminuir la reincidencia delictiva, ¿no? Entonces, aquí en el siglo XX, ¿no? Tenemos la teoría
retributiva del derecho penal, ¿no? ¿En qué consiste esta teoría retributiva? Pues en el castigo, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a castigar nosotros? El castigo se hizo como una forma de sanción, pero de ejemplificativa para la sociedad, ¿no? Entonces, anteriormente, por ejemplo, el que cometía un delito considerado por la sociedad, por ejemplo, que tomaba algún objeto, pues era empalado, ¿no? En plazas cívicas. Y entonces, al ser empalado en estas plazas cívicas, lo que se buscaba es que los demás miembros de la sociedad, pues no cometían este acto delictivo, ¿no? Entonces, con ese objetivo se hizo el castigo, ¿no? Entonces, posteriormente, pues bueno, ya las sanciones fueron siendo menos precarias, ¿no? Menos, ¿cómo les diré? Menos salvajes, pudiésemos decirlo hasta cierto punto, y entonces, pues bueno, se instrumenta la prisión, ¿no? El panóptico, ¿no? Que conocemos mucho. El panóptico es la forma de vigilar, ¿no? A los delincuentes. Es una torre, ¿no? Donde se encuentran los miembros de seguridad y, bueno, están vigilando que no haya o que no exista ningún recluso que se sustraiga de la justicia penal, ¿no? Entonces, pues ya se va modificando la forma de prisión. De aquí tendríamos, ¿no? Que estudiar todo lo que es la historia de la pena, que es sumamente interesante, ¿no? Y que bueno, pues bueno, no es el objeto de la ponencia, pero que sí sería una parte importante, ¿no? Aquí, pues bueno, nosotros vamos a tener a Michel Foucault, ya lo comentaba, ¿no? En 1975 es una obra es una obra ya tiene sus años, que ya tiene sus años, pero es una obra, ¿cómo se llama? Un clásico, ¿no? Un clásico del derecho penal completamente. Y bueno, Michel Foucault nos habla de que la prisión no elimina la delincuencia completamente, ¿no? Nosotros vemos los sistemas penales, el sistema penal mexicano y bueno, los reclusorios están saturados de delincuentes y más sin embargo, pues no vemos que existe una disminución en el robo, ¿no? Y ahorita vamos a ver finalmente de la ponencia los nuevos delitos, ¿no? Los nuevos delitos de la globalización, ¿no? Que son temas interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que se busca, pues es reducir estas trayectorias criminales, ¿no? Por ahí hemos escuchado también que la escuela del crimen, pues es la prisión, ¿no? El hotel más caro, pero también en donde se perfecciona la comisión de delitos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues la no reincidencia, que ahorita lo vamos a tocar más a fondo, ¿no? Vamos a tener a David Garland en donde pues nos habla de las políticas penales contemporáneas, en donde pues bueno, aquí habla de una percepción de la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad va a percibir la comisión de delitos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar de que la comisión de delitos se parte del aprendizaje social. Entonces, este aprendizaje social, vamos a encontrar que la conducta delictiva por parte de los socialistas establecen que se aprende, ¿no? Hay muchas teorías, todas las escuelas, ¿no? Del derecho penal, ¿no? Que tenemos la finalista, la causalista, ¿no? Entonces, todas estas escuelas, pues tienen sus posturas, ¿no? Algunos dicen que el delincuente, por ejemplo, una de ellas nos dice que el delincuente nace, ¿no? Que se crea a partir de la genética. Otra escuela nos dice que es la sociedad la que los convierte delincuentes. Otra nos dice que es el mismo individuo, ¿no? Que se crea delincuente. Y entonces, pues dentro de esto entramos en un conflicto epistemológico muy complicado, ¿no? Determinar qué es lo que propicia que el delincuente se convierta en delincuente, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esto tenemos lo que es la reincidencia delictiva. ¿En qué consiste la reincidencia delictiva? Que aun cuando haya llevado ya un proceso en reclusión, pues bueno, una vez que ya cumple con la pena, cuando es liberado, pues bueno, vuelve a reincidir en la comisión del delito, ¿no? Un delincuente que roba, ¿no? Por ejemplo, está internado, está en el reclusorio cierta cantidad de años pagando su pena, sale a la sociedad y vuelve a delinquir.
delinquir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No hubo una reinserción social, volvió a cometer el acto delictivo, los años que estuvo en el reclusorio no sirvieron, ¿no? Este proceso de reincidencia y bueno, el sistema jurídico penal pues no sirvió, fue ineficaz completamente, ¿no? Al momento de que el delincuente pues bueno, reincidió en la comisión del delito. Aquí pues bueno, vamos a tener a Merton, ¿no? Con la teoría de la anomia, en la cual él nos habla de los obstáculos estructurales, ¿no? Él nos dice que, bueno, ¿por qué se reincide? Se reincide por las necesidades, ¿no? Entonces, una persona que no tiene un estatus social, un estatus económico, no tiene oportunidad de estudiar, no tiene oportunidad de una buena alimentación, no tiene una buena vivienda, pues entonces ¿cómo se les diré? Un elemento fácil, ¿no? De la delincuencia organizada para poderlo incluir en lo que es esta comisión de delitos, ¿no? Después de ello, pues bueno, tenemos lo que es la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, pues que es contraria a esta parte ¿cómo se llama? De la justicia por el castigo penal, ¿no? Entonces, en la justicia restaurativa, nosotros vamos a ver que lo que se busca en esta justicia restaurativa es reinsertar al delincuente en la sociedad, ¿no? Purificarlo, limpiarlo, ¿no? Pudiésemos decirlo así, en el reclusorio para que de esta manera pues bueno, se pueda reinsertar, ¿no? Aquí, pues bueno, nuevamente vemos estas escuelas, ¿no? Del derecho penal, en donde, pues bueno, en un primer momento, ¿qué era lo anteriormente, qué era lo que se preguntaba? ¿Quién cometió el delito? ¿Qué castigo merece? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Va enfocado a lo que es el imputado, va enfocado a lo que es el recluso. ¿No? Posteriormente, en la actualidad, las nuevas preguntas que se hacen es quién fue el afectado, qué necesita la víctima, cómo reparar el daño. ¿Qué quiere decir? Es un derecho ahorita más enfocado a la víctima que al imputado. Más sin embargo, pues bueno, no podemos decir que todo el sistema penitenciario, el sistema penal, pues bueno, se enfoque en la víctima, pero ya tiene una injerencia, ya tiene una intervención más lo que es la víctima, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, las víctimas no tenían una defensoría, ¿no? Ahorita, bueno, le decimos asesoría jurídica, ¿no? Ahorita ya se le puede asignar un asesor jurídico respecto a su defensa, ¿no? Más sin embargo, el imputado, pues sí tenía el derecho de tener un defensor de oficio, ¿no? Entonces, pues bueno, en las modificaciones, en las reformas que ha tenido nuestros códigos penales, pues hemos visto esta injerencia, ¿no? Por parte de las víctimas, ¿no? Tenemos a John en donde, bueno, nos habla de la vergüenza reintegrador, ¿no? Entonces, en el cual se establece que la sanción debe de favorecer la reincorporación del infractor a la comunidad y no su exclusión permanente, ¿no? Entonces, en esta teoría de la vergüenza reintegradora, ¿qué es lo que establece este autor? Que al delincuente, al momento de excluirlo, pues bueno, ya cuando sale a lo que es la sociedad, pues bueno, vamos a encontrar que ya sale con una cuestión de etiquetamiento, con una cuestión de estigmatización. Y entonces, pues esto, lejos de integrarlo, ¿no? A la sociedad, lo excluye, ¿no? Lo excluye de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, tenemos la reinserción social que constituye el verdadero objetivo de la ejecución penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se debe de buscar? Bueno, en un primer momento como parte de la teoría penal, ¿no? O que apoya la teoría de la prevención, ¿no? Del delito, pues bueno, primero tendremos la prevención primaria, ¿no? La prevención temprana. Posterior a ello, pues bueno, sería la reinserción social, o que ya cometió un delito, hay que tratar de reinsertarlo socialmente, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, la prisión debe delimitarse estrictamente al tiempo necesario, ¿no? Y con ello, pues proteger a la sociedad y lograr una rehabilitación, ¿no?
Uno de los penalistas, ¿no?, más afamados, pues es Alessandro Barata, y este nos habla del proceso de exclusión social que incrementa la reincidencia, ¿no? Entonces aquí tenemos la fundamentación en Alessandro Barata, en donde nos establece que, pues bueno, los reclusorios, lejos de que sean centros de reinserción social, pues son centros de escuelas criminales, ¿no? Entonces, nos establece esta parte. Tenemos la teoría del etiquetamiento, ¿no?, que explica que por qué muchas personas reinciden, ¿no? Entonces, aquí pues Becker nos habla de esta parte de que la identidad del delincuente se construye a partir de la cuestión de la sociedad, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tenemos la situación o el caso, ¿no?, de una familia, ¿no?, la cual, pues bueno, el papá no atiende a los hijos, se desentiende de los hijos, es madre soltera, ¿no? Tiene dos hijos que son cuidados, son tratados, ¿no? Igual que el otro hermano, van a la misma escuela, mas sin embargo uno se vuelve delincuente y otro no, ¿no? Entonces ahí decimos, ¿por qué si tuvieron ambos las mismas condiciones, por qué uno se vuelve delincuente y otro no? ¿No? Es una cuestión social, es una cuestión individual, es una cuestión genética, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos a encontrar que es una cuestión integradora. ¿Qué quiere decir esta cuestión integradora? Que tanto es una cuestión individual, ¿no?, de las toma de decisiones que toma el sujeto, como una cuestión de intervención social completamente, ¿no? Elementos que se aprenden, ¿no?, por parte de los sujetos para replicarlas, ¿no? Entonces, si uno estaba más expuesto a un grupo de delincuencia organizada o se juntaba, ¿no?, con miembros de delincuencia organizada, lo más probable es que de acuerdo a su medio social en el que se desenvuelve, pues se integre, ¿no?, a los miembros de la delincuencia organizada. Y pues bueno, esta cuestión de etiquetamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que bueno, al momento de etiquetarse, pues se excluye de la sociedad completamente, ¿no? Ya no hay una reintegración, y que vamos a observar que una vez que sale, ¿no?, del reclusorio, pues es imposible que logre encontrar empleo, ¿no? Que logre encontrar empleo, que aun cuando estudie, ¿no?, al momento de acabar una licenciatura, una maestría, un doctorado, le van a pedir en algunas instituciones la acta de antecedentes no penales, el acta de antecedentes no penales, pues que es un excluyente, es una cuestión de discriminación de los trabajadores, ¿no? Eso es contrario a los derechos humanos, ¿no? Ok, si tú ya cumpliste tu pena, ¿por qué te voy a etiquetar y te voy a pedir un acta de antecedentes no penales, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo un delincuente, ¿no? Entonces, es lo que diríamos, ¿no? Más sin embargo, la ficha sinaléctica, la que nos identifica, la que los identifica como delincuentes, pues nunca se borra, ¿no? Jamás se puede eliminar, ni con juicio de amparo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los etiquetamos y los excluimos socialmente. Prácticamente es una muerte social, ¿no?, la que tendríamos en este caso, ¿no? La cuestión del desistimiento del delito, pues bueno, requiere reconstruir la identidad del infractor, ¿no? Entonces, aquí pues nos dice Maruna que abandonar una carrera delictiva implica un proceso de transformación personal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros que se reinserte, ¿no?, socialmente el delincuente una vez que ya haya salido del reclusorio? Pues bueno, mediante empleo, que bueno, el primer obstáculo que tenemos es el empleo. ¿Por qué? Porque nos piden una carta de antecedentes no penales y esta nos excluye de la sociedad. ¿Cómo vamos a lograr reinsertar a la persona? Mediante educación, ¿no? En este caso, pues bueno, mientras no sea dentro de su comunidad, porque si lo hacen dentro de su comunidad, pues es un delincuente completamente, ¿no? También el apoyo familiar, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Las cárceles están llenas, yo digo que la cárcel es el lugar del olvido, ¿no? Porque el primer mes que observamos que toda la familia va a verlo, ¿no? El primer año también, y ya los siguientes años pues se olvidan de él, ¿no? Y se quedan ahí olvidados, ¿no? Pues sí, es normal, ¿no? La familia tiene que seguir haciendo su vida, ¿no? Más sin embargo, aquí pues bueno, el apoyo familiar pues es un elemento indispensable y de importancia para pues bueno, que se pueda, ¿cómo se llama? Se pueda lograr la reinserción social por parte del delincuente, ¿no? Fortalecimiento de la autoestima completamente, ¿no? La cuestión del
apoyo psicológico, ajá, en donde, pues bueno, muchas veces la calidad, ¿no? En los reclusorios de este apoyo psicológico, pues no es el adecuado, ¿no? Muchas veces, pues es de baja calidad o nula algunas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de forma integral con la finalidad de lograr la reinserción del delincuente, ¿no? Pasamos, ¿no? A esta etapa de la cuestión de la inteligencia artificial, tecnológica, ¿no? Dentro de los delincuentes y bueno, tenemos que la inteligencia artificial puede fortalecer la prevención completamente. Pero ¿qué observamos aquí? Pues bueno, sí tenemos inteligencia artificial, sí tenemos medios tecnológicos, sí tenemos un sinfín de elementos, ¿no? Que nos pueden servir en la impartición de justicia. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un rezago tecnológico en el ámbito jurídico, un rezago normativo de regulación de la cuestión de la tecnología. Ya más adelante lo vamos a ver más materializado y analizado en los ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en la cuestión de la inteligencia artificial, pues sería de suma importancia, ¿no? El poder integrarla al sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque nos permitiría identificar el nivel de riesgo. ¿Ah? Entonces, este nivel de riesgo nos va a decir cuál es el riesgo de que una persona pueda cometer un acto delictivo. Ah, pues bueno, viene de una familia ¿cómo se llama? Desintegrada, no tiene estudios, ¿no? Bueno, de ahí vamos juntando elementos, dándole a la inteligencia artificial para decirnos cuál es el riesgo que puede de que cometa un acto delictivo, ¿no? Más sin embargo, pues bueno, no podemos decir, ¿no? Que el que no estudia es que, ¿cómo se llama? Que el que estudia no es delincuente, ¿no? Tenemos los delitos de cuello blanco, ¿no? Y que son másters, ¿no? En delincuencia, ¿no? Delincuencia organizada, ¿no? Todos los ingenieros químicos, ¿no? Que crean todas las anfetaminas, todos ¿cómo se llama? Estas drogas, pues bueno, son gente estudiada y que se convierte a la delincuencia organizada. Detectar necesidades criminógenas y revisar la cuestión de personalizar las intervenciones, ¿no? No aquí, por ejemplo, a partir de la inteligencia artificial, podemos nosotros determinar cuál es el perfil del delincuente y qué tratamiento debe de llevar. Más sin embargo, pues esto está lejos de que se lleve a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si aún cuando se tiene un tratamiento no personalizado, no se cumple de forma integral con todos los elementos que se requiere para reinsertarlo socialmente, pues bueno, el hecho de nosotros poder, ¿cómo se llama? Establecer de forma personal un tratamiento para cada recluso, pues bueno, es imposible, porque esto ¿qué requiere? Requiere recursos, ¿no? Y recursos que no se tienen, ¿no? Para poder nosotros implementar este tipo de políticas, ¿no? Tenemos la innovación tecnológica, modifica el paradigma de la seguridad pública y bueno, ya que hablamos de una red social, ¿no? Una red de información, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estas redes sociales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que a partir de la información que nos genere, ¿no? A partir de la Big Data, de la inteligencia artificial, analítica predictiva, monitoreo electrónico, lo que se va a buscar es diseñar las nuevas políticas públicas, ¿no? Más sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Parece que todo es bonito, la inteligencia artificial es muy inteligente, ¿no? Y más inteligente que nosotros, pudiésemos decirlo, mas sin embargo, ¿qué es lo que sucede? La inteligencia artificial va a trabajar con los datos que tenga, ¿no? Y va a crear esas políticas públicas a partir de los datos que tenga. Y entonces, la información que tiene puede ser que propicie una cuestión de discriminación social, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, los que tienen dinero son los que no son delincuentes, ¿no? Los que no tienen dinero son delincuentes, ¿no? Nacieron para ser delincuentes, ¿no? Los pobres son los delincuentes, y más sin embargo, pues esto no es así, ¿no? Ahí es cuando requiere de la inteligencia humana para discernir y analizar de forma crítica si estos algoritmos, pues bueno, son correctos, ¿no? O se requiere redefinir, ¿no? Este establecimiento de políticas públicas. Posterior a ello, pues bueno, tenemos la tecnología debe respetar los derechos humanos, ¿no? Y esto está lejos de que lo logremos, ¿no? Nos habla, por ejemplo, transparencia, responsabilidad, privacidad, dignidad humana, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, hablar que la tecnología respete la privacidad.
Imposible, ¿no? O sea, si algo aprendimos de la pandemia es que lo que menos tenemos ahorita es privacidad, ¿no? Y ahorita todos vamos a tomar sesiones sincrónicas en donde todos tienen que prender su cámara y pues se terminó la privacidad, ¿no? O por ejemplo, si estamos en ciertos grupos, redes sociales, pues bueno, se acabó la privacidad, ¿no? Simplemente el hecho de no saber quién está manipulando los datos sin información del otro lado de nuestro monitor, pues ya no tenemos privacidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí me sorprendía, ¿no? Un día estaba hablando con mi mamá de cómo se llama, de cuestiones de una cámara, creo, no es cierto, era de un colchón. Y yo no lo había texteado, ¿no? En el celular. Posterior a ello me empezaron a llegar ofertas de colchones, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? La capacidad tecnológica que tiene ¿cómo se llama? De transmitir sonidos a partir de almacenamiento de datos, ¿no? De información que nos comienzan a llegar publicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se supone, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el gran reto de la tecnología, el respeto de los derechos humanos, ¿no? Que ahorita, pues bueno, es complicado hablar de ello, ¿no? La sociedad del riesgo, pues que bueno, lo tenemos con Ulrich Beck, en donde pues bueno, él nos habla de los riesgos globales, ¿no? Anteriormente, pues cuál era, yo me acuerdo en los 80, ¿no? Cuando éramos muy jóvenes todos, pues hablábamos, por ejemplo, del robo, ¿no? Y decían, me robaron una cartera, ¿no? O cuestiones así, el robo, tal vez que no se veía tanto el homicidio, yo digo, más sin embargo, ahorita ya los delitos que se presentan en la actualidad, pues ya no es el delito de robo, ya no son los de impacto. Los nuevos delitos, ¿cuáles son? Pues la ciberdelincuencia, la delincuencia organizada transnacional, el fraude digital, Le trata de quedan personas, 2 lavado de dinero. minutos, doctor. Gracias, doctora. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Ya concluyo. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Lo que observamos es que los delitos ahora son globales, ya no son delitos individuales, sino son delitos transnacionales, ¿no? Después tenemos el derecho como sistema de comunicación social. Ahí lo fundamentamos en Nicolás Luhmann a partir de la cuestión de los delitos, ¿cómo se llama? Como un sistema, ¿no? Ya no era el individuo, el sujeto, el pobre, ¿no? Que comete el delito. Ahorita ya es una cuestión integral global de la comisión de delitos. Y bueno, aquí tenemos algunos delitos, tecnológicos con intervención tecnológica que se encuentran fundamentados en el Código Federal, ¿no? Código Penal Federal. Y bueno, el análisis que se hace aquí, pues bueno, que las penas son diversas, ¿no? Desde la mayor, ¿no? Que es mayor a 5 años hasta 12 años o jornadas de retribución social, ¿no? Y ya casi para concluir, pues bueno, encontramos una de las aportaciones tecnológicas que encontramos son las medidas cautelares, ¿no? Que es el brazalete electrónico, lo más acercado, ¿no? Que tenemos en la materia penal, este brazalete electrónico en el cual nada más se aplica a delitos no graves, que son delitos con una pena menor a 5 años, y entonces, pues bueno, se les establece esta forma de garantizar que no se sustraigan a la ley penal. Ya finalmente, para concluir, ¿no? Nuestra ponencia, ya para que despierten, ¿no? Después de que los haya aburrido como 25 minutos, yo creo, y que hayan perdido aquí, pero bueno, a la conclusión que llegamos es que, bueno, el sistema penal contemporáneo enfrenta el desafío de superar un modelo centrado exclusivamente en el castigo, sino pasar del castigo a lo que sería la restauración social, la reinserción social de los delincuentes, ¿no? La reparación del daño y la cuestión de la prevención. Aquí, pues bueno, vamos a ver que se ofrecen nuevas oportunidades para fortalecer la eficacia de la justicia penal. ¿Cuáles son estas fortalezas que tenemos ahora? Pues todos los medios tecnológicos, la inteligencia artificial, la big data, ¿no? Pero más sin embargo, analizamos que aun cuando se hable de inteligencia artificial, de big data, de elementos tecnológicos, pues estas son violatorias de derechos humanos, ¿no? Uno de los derechos humanos que primero se violenta, pues es la privacidad. Asimismo, pues bueno, algunas veces ese análisis de datos, pues puede ser discriminatorio, ¿no? A lo que establezca la sociedad y no a lo que establezcan los derechos humanos, que son una parte individualizada. Algunas referencias bibliográficas que consultamos son las que a continuación
presentación presento y bueno, ya con esto finalizo mi intervención y para mí, pues bueno, es un orgullo poder decir patria, ciencia y trabajo, somos Guamex, tu Amex, la Guamex de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la presentación de la doctora Berenice Alcántara Moreno. Es un gusto presentar la ponencia titulada Gestión Judicial Eficiente, estandarización de procedimientos como estrategia para la mejora en los tiempos de resolución. Esta investigación aborda uno de los principales retos que enfrentan los sistemas de justicia: garantizar una impartición de justicia pronta, eficiente y de calidad a partir de un análisis de la estandarización de procedimientos judiciales. Eh, Adelante, doctora Berenice. Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Aclaro, no tengo el grado de doctora, quisiera. Soy licenciada en Derecho, maestrante de la Ingeniería Administrativa en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Comparto pantalla. Adelante. No, ¿verdad? Todavía no. No, aún no. Permítame. Cállate. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Aún no. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí. Aún no. Oh, por Dios. Siguen sin poder ver, la verdad. Así es. No sé si ya la puedan ver. No, no se observa. No me permite, ¿verdad? No. ¿Qué permití? Sí lo puse. Guarda esa pena, por favor. No, yo la quiero compartir. No, ¿verdad? No. No. Wow. ¿Gusta que pasemos con la siguiente ponencia? Sí, si gusta, le comparto mi pantalla, A ver, permítame, bueno, perdón que interrumpa. Ya la convertimos en asistente, a ver si puede compartir, por favor. No, me dice solo organizadores. A ver, deme un segundo, por favor, la estoy detectando aquí. A ver, ¿listo? A ver. No lo tengo aquí, Toño. No, no puedo. A ver, último intento. No, no me permite hacerle compartir. Voy a tener que subirlo al sistema. Si quiere, pasamos a la siguiente ponencia en lo que puedo subirlo. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a pasar con la siguiente ponencia del doctor Marco Antonio Piña Sandoval.
Bueno, pues es un honor participar en este espacio de diálogo para reflexionar sobre un tema que constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, la gobernanza sostenible para la igualdad en México, en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas. Resulta indispensable fortalecer modelos de gobernanza que promuevan instituciones transparentes, participativas y responsables, capaces de garantizar el bienestar de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya con el preámbulo que me hizo favor la doctora Virginia, vamos a hacer un análisis, la gobernanza sostenible para la igualdad en México, ¿no? Más bien, es muy común que cuando abordamos estos temas, más bien digamos desigualdad. Le quise dar un chip distinto, ¿no? Para meternos en la dinámica de la igualdad. Entonces, para lo cual voy a analizar igualdad económica, igualdad educativa, igualdad de género, igualdad territorial, ¿no? Esto es parte de un capítulo del libro que se va a presentar y yo sé que hay todavía más igualdades que se deberían de buscar, ¿no? Pero con eso me da hasta para hacer todo un compendio. En este proyecto lo que se busca analizar es la gobernanza sostenible para la igualdad en México como un conjunto de instituciones, normas y mecanismos de coordinación mediante las cuales el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad participan de manera transparente y corresponsable para reducir la desigualdad económica, educativa, de género, territoriales, garantizando al mismo tiempo el crecimiento económico, la protección ambiental y el respeto a las libertades fundamentales. ¿Vale? Y entonces, bajo esa premura, hacemos un panorama general, nos metimos un poco con la parte de la filosofía política y el concepto de igualdad absoluta resulta utópico para cualquier sociedad en la actualidad, debido a que ni los países desarrollados muestran una igualdad en todos los sentidos, esto es, no alcanzan en la amplitud la igualdad. Por el contrario, las sociedades modernas se resisten a mantener de algún modo cierta desigualdad de diferentes formas. La globalización que tanto se anunció como, como posible salida a los problemas de desigualdad que enfrentan las naciones, lejos de ayudar, dejó claro las grandes brechas de desigualdad económica, educativa, género y territoriales que existen en la actualidad. De los cuales mencionamos a Nietzsche, Así habló Zaratustra, veía al igualitarismo como un riesgo de nivelar a las personas, pero a la vez de generar desincentivos a la excelencia. Por otro lado, Carlos Marx, ¿no? En El Capital, consideraba que las desigualdades derivaban de la propiedad y del capitalismo, eran estructurales y que una sociedad más igualitaria requería transformar las relaciones económicas. Eh, entonces, nos damos a la tarea de revisar igualdad económica, ¿no? De acuerdo a esta infografía, pues implica que las personas tengan oportunidades similares para generar ingresos, acceder al empleo formal, acumular patrimonio y participar en los beneficios del crecimiento económico. Algo que se puede palpar inmediatamente es cuando vemos ahora lo tan sonado y tan triste del mundial, ¿no? Porque vemos países en vías de desarrollo que tienen una presencia importante en cuanto al apoyo a sus elecciones. Ahí lo que podemos visualizar es precisamente la desigualdad que hay en esos países, o sea, países africanos en los cuales no necesariamente toda su población está en situaciones vulnerables, pero sí vemos una gran parte de la población que le alcanza para hacer ese desembolso, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros analizamos cómo se reduce la pobreza y la desigualdad. En economía se utilizan algunos factores como la curva de Lorenz, como el índice de Gini, y en el cual, por ejemplo, el coeficiente de Gini dice, si estamos cercanos a cero, quiere decir que hay una distribución equitativa, ¿no? Si estamos cercanos a uno, pues es que tenemos una mala distribución de la riqueza.
Y entonces en México tenemos un 10% más rico de la población, concentra el 67% del ingreso total del país. La tasa de informalidad que nos afecta mucho es del 55,1%. El ingreso promedio de los hogares, ¿no? Del 20% más rico es 19 veces mayor que el de el 20% más pobre. Entonces tenemos esas polarizaciones donde posiblemente en algún momento por ahí del 2009 Carlos Slim fue considerado como el hombre más rico del mundo, pero también no sería extraño tener a las personas más pobres del mundo también, ¿no? Entonces ese es el contraste de este análisis. De ahí que los principales problemas en México, pues, es alta concentración del ingreso y la riqueza, elevada informalidad laboral, baja productividad regional, escasa movilidad social y tenemos una alta dependencia de programas de transferencia monetaria, ¿no? Subsidios que el Estado hace. La gobernanza para reducir la desigualdad económica pues, requiere un Estado de derecho, ¿no? Para lo cual nosotros utilizamos un círculo vicioso, que es lo que nos caracteriza en el desenvolvimiento del desarrollo más bien insostenible y la desigualdad, que son elementos clave de un ciclo de retroalimentación negativa. Necesitaríamos darle la vuelta y que sea un círculo más bien virtuoso y no vicioso. Tenemos fallas de gobernanza, ¿no? Hace rato en las conferencias magistrales escuchaba atentamente y había ahí alguna situación que creo que algunos de los oyentes eh, manifestaban esa confusión entre los conceptos de teoría de la elección pública, gobernanza, administración pública y lo que es las políticas públicas. O sea, parecieran ser sinónimos, pero no, son conceptos diferentes. Sí, es un cuadro que va completo y que bien estructurado, entonces arrojarían como resultado una buena gobernanza, ¿no? Nosotros, la desigualdad no es un accidente geográfico, es un fallo de diseño institucional, medible empíricamente, ¿sí? Tampoco es sencillo medir la desigualdad. Por ejemplo, China, que es una de las primeras economías del mundo, la segunda, ¿no? Con un PIB de alrededor de 25 billones de dólares al año. Estados Unidos rebasa ya los 30 billones de dólares al año. Cuando vemos nuestra economía, está entre el lugar 15 y 16, ¿no? Más o menos. Y lo que produce es cercano a los 3 billones de dólares. O sea, el trecho que nos llevan esas dos economías es impresionante. Pero también lo cierto es que cuando se mide la desigualdad, en México se ha mantenido constante el número, o sea, el dato. Y entonces es engañoso porque realmente tenemos desigualdad, pero como no se ha movido, o sea, los pobres siguen siendo los mismos y los ricos siguen siendo los mismos, pareciera que no hay desigualdad cuando se trata de medir. Por el otro lado, si se mide en China, en China la desigualdad es muy grande, pero es porque algunos estratos sociales están saltando de un nivel hacia otro, ¿no? La otra, la insostenibilidad, tiene que ver con la degradación ambiental y el desarrollo excluyente. Entonces aquí vamos a abordar también algunos conceptos como la parte de las instituciones. Tenemos un debate macroeconómico, ¿no? Que por un lado, Jeffrey Sachs dice que los pobres están estancados por geografía y por cuestiones de enfermedades. Ejemplo, la malaria. Dice un gran impulso, el Big Push, que eso ayudaría, tiene que ser externo, para iniciar un círculo virtuoso. Por otro lado, William Easterly, muy apegado a la visión del Fondo Monetario Internacional, dice que las trampas no existen, las trampas de pobreza, dice que la ayuda corrompe los mercados y genera dependencia. Para él la solución es detener la ayuda, dejar que los incentivos del mercado actúen para encontrar soluciones. Entonces tenemos dos visiones eh, opuestas. Y entonces, cuando se lo dejamos todo al mercado, nos dimos cuenta que lejos de crecieron las proporciones. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señalaba ya desde el 2012 que el 1% de la población global posee las mejores viviendas, una mejor educación, un mejor acceso a la salud médica y por tanto un mejor nivel de vida. Seguido de lo anterior, también afirmaba que algo que el dinero no podía comprar era que el destino de este reducido grupo de afortunados
estaba estrechamente ligada a la forma de vida del numeroso 99% de la otra parte. De acuerdo con el autor, los altos índices de criminalidad, los problemas de sanidad, los niveles bajos de educación y una baja solidaridad humana eran causa de la desigualdad, o más bien de la amplia desigualdad. Por el otro lado, para el filósofo Michael Sandel, en esta aportación de la meritocracia, decía que una sociedad desigual se justifica en la creencia de los encumbrados, que ellos piensan que su éxito lo justifica de forma moral, que está basado en cómo por su talento y esfuerzo alcanzaron esos niveles altos, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver cómo es la educación en México, ¿no? Desigual, concentrada y excluyente. Para tener mayor acceso y calidad, pues, necesitamos mejores escuelas, docentes mejor preparados, infraestructura adecuada. Y lo vemos. No es lo mismo hablar en la zona centro, la zona conurbada. Tenemos acceso a la educación, a la salud, ¿no? Hospitales. Pero hay que ir a algunas regiones locales, algo que abordaba la ponencia magistral anterior, y hablaba de lo local. O sea, si no se fortalece lo local, queda vulnerable la sociedad. Y entonces nosotros lo vivimos en el día a día con nuestros alumnos que mal denominados foráneos, ¿no? Nos visitan porque en algunas de sus regiones no tienen esa oferta educativa. Y entonces buscar la, la gobernanza adecuada para buscar la igualdad educativa es una tarea ardua que no se va a corregir eh, desapareciendo instituciones y apareciendo nuevas instituciones. Lo que se tiene que hacer es reforzar esas instituciones, como lo señala también Acemoglu, Robinson, Premio Nobel de Economía del año pasado, donde ellos dicen, tenemos que generar instituciones que sean incluyentes, no instituciones excluyentes. Tenemos que dejar al lado la economía de cuates, la economía de amigos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Todo esto también nos lleva a la inclusión de grupos vulnerables, a la participación ciudadana, algo que también nos mencionaban nuestros ponentes. Y entonces, si no incluimos esos grupos vulnerables, no podemos focalizar el impacto de las políticas públicas, ¿no? Así lo mencionaban. Entonces, ¿cómo van a poder ejercer sus derechos si ellos mismos son excluidos? Un ejemplo lo vemos en el Istmo de Tehuantepec, con la construcción del transísmico. Sí, iba a traer beneficios como cuáles, pues empleo, trabajo, pero no necesariamente de esas comunidades locales, ¿no? Y más bien no se les estaba considerando en las reuniones municipales de grupos ambientalistas en pro del medio ambiente por el daño ambiental que iba a causar este proyecto. Claro que iba a traer beneficios, pero de nuevo, para algunos, no para todos. Entonces, estos consejos ciudadanos, estos comités comunitarios, necesitan ser integrados en las consultas públicas. Obviamente, los presupuestos, algo de lo que se mencionaba. Bueno, si nosotros revisamos desde la cuenta pública, desde el presupuesto, en materia de medio ambiente es nulo lo que se le está destinando de gasto público. Y entonces lo estamos de alguna otra forma desviando hacia otras vertientes que no necesariamente en el largo plazo, en el mediano y largo plazo van a ser benéficas para nuestra sociedad. La igualdad de género en México, sí, se necesita de un país igualitario. Se habla mucho de esta cuestión de género, hombre y mujer. También es una realidad que el hombre está destinado a vivir buena parte de su vida con la mujer. Por lo tanto, también el hombre debe de integrarse en esta concientización de la igualdad de género. ¿Sí me escuchan? Porque yo ahorita no los puedo visualizar. ¿Vamos bien? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, gracias. ¿Qué necesitamos para lograr la igualdad? Pues, primero, que se hagan cumplir las leyes y sancionar la violencia de género. Es una realidad. Corresponsabilidad en los ciudadanos, entre Estado, empresas, familias y sociedad. Esto es, tiene que ser un bloque, no tiene que ser una tarea exclusiva de algún actor, como a veces en nuestra sociedad se la dejamos simplemente al Estado. Hace rato mencionaban el Estado beberiano, ¿no? Pues aunque no lo crean, y así lo ven estos países escandinavos y vikingos,
y son los que han mostrado más avance en materia de sostenibilidad. Bueno, el Estado webleriano tiene que ver mucho con cierto autoritarismo, pero a la hora de imponer las reglas. Entonces, cerrar brechas salariales y promover la autonomía económica es tarea que está pendiente, vamos, desde el siglo pasado. Educación con igualdad y libre estereotipos desde la infancia. Esa es otra cuestión. Se le dejó al mercado el hecho de la educación y lo que vimos fue universidades que no cumplen con ciertos criterios de exigencia en materia de investigación y más sin en cambio fue desplazada la universidad pública, ¿no? Cambio de normas culturales y estereotipos que limitan a la mujer y al hombre. Entonces, todo esto es un reto para la gobernanza, no de ahorita, para la gobernanza que nos rija de aquí hasta dentro de 10, 20 años, porque esto no lo vamos a sacar en el corto plazo, pero sí se puede ir construyendo en el presente y para lo cual necesitamos, ¿sí?, que todos los actores se involucren. Desigualdad territorial, esa es otra de las cuestiones que estamos abordando. Entonces, industrialización, empleo formal, inversión extranjera, baja informalidad. Volvemos a lo mismo. Muchos de trabajadores hacen trayectos muy largos para llegar a sus trabajos. Buena parte del territorio nacional es parte de ejido, o sea, son tierras irregulares. Cuando uno se pone a revisar qué se necesita para regularizar la tenencia de la tierra, el esfuerzo no es tan grande en materia de legislar o de regular. El problema es que todos los municipios, y eso es en general, le están dando la vuelta o le están dando largas a la regularización. ¿Por qué? Porque regularizar la tierra implica que ellos tienen que brindar los servicios mínimos a la comunidad. Esto es agua potable, drenaje, electrificación y obviamente mantenimiento de las vialidades, algo que ni las que están ya reguladas a veces tienen ese buen mantenimiento. Entonces, le están dando más bien largas a no regular la tierra. Eso sacaría a buena parte de la población de el rezago vulnerable. ¿Por qué? Porque les daría un activo importante. Si uno va a solicitar un crédito bancario, lo primero que nos preguntan es, ¿tienes una propiedad? Ah, sí. ¿Tienes escrituras? Ah, no. Pues prácticamente no tengo algo que me respalde para un crédito bancario. El desafío del desarrollo equitativo es muy, muy amplio, ¿no? Por eso decía que era una especie de paradoja. Empezamos hablando de igualdad y terminamos hablando de desigualdad. Pero si no lo vemos como una lucha hacia buscar la igualdad, siempre se va a ir quedando en el camino. Esa era mi propuesta. Porque si empiezo yo diciendo, voy por la desigualdad, o sea, desde el título ya uno lo va normando el proyecto, ¿no? Y entonces, como esto es parte de una investigación, de un libro que se propone para cuestiones eh, educativas, pues entonces tenemos que ir dándole la vuelta a esta situación, ¿no? El territorio como un sistema complejo, necesitamos tener las instituciones, ¿no? Un mercado más competitivo, más abierto, más flexible, también un área de mercado de trabajo en el cual se interactúe de manera correcta entre el sector privado, el Estado y también la sociedad. Eh, de acuerdo a lo que encontramos, los sistemas interactúan en un marco de incertidumbre con explicaciones multicausales. Distritos industriales donde vemos aglomeración. Y eso es algo que nos ha venido repitiendo desde la industrialización vía sustitución de importaciones del siglo pasado, en el cual las industrias se asentaron donde podían ellos atender a las grandes masas, esto es, a los alrededores de las grandes urbes. Y nosotros lo vemos aquí en Cuautitlán. O sea, tenemos unos parques industriales que lejos de ellas se volvieron más bien centros de distribución y que están generando ciertas complicaciones a la hora de la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es la gobernanza territorial? Tenemos un modelo tradicional, pero también tenemos una gobernanza territorial en la cual sería transitar hacia esa dirección.
La gobernanza territorial reduce los costos de transacción políticos y económicos al construir lazos de confianza, capital social y un espacio geográfico determinado. Por los tiempos, pues un poco también el ciclo del riesgo urbano, pobreza, exclusión territorial. Eso nos va a llevar a algunos asentamientos irregulares, ¿no? Mayor degradación ambiental y obviamente estamos más, esas partes están más expuestas a los desastres climáticos y ecológicos, ¿no? Un ejemplo de eso sería la zona de Chalco, ¿no? La cual no hubo planeación, se creó como una salida para toda la mancha urbana y ahora vemos en estas épocas como son afectados y muy difícilmente se les va a dar una salida. Encontramos un círculo vicioso entre igualdad económica, educativa, de género, territorial, donde al no cumplirse la primera existe una dependencia que condiciona para que se den las demás igualdades. Entonces, primero se tiene que buscar la igualdad económica para que también con eso pudiéramos también tener mejores opciones educativas. Teniendo educación, formación, podemos transitar hacia una igualdad de género y por consiguiente a una igualdad territorial, ¿no? La condicionante de igualdad en las formas señaladas no implica la sostenibilidad, o sea, todavía una situación un poco más allá. Sostenibilidad va más allá de crecimiento, de desarrollo económico. Y la gobernanza aplicada históricamente en México indica que estamos más cerca de la desigualdad absoluta que de la igualdad relativa. Entonces, tenemos ahí una situación interesante. La gobernanza sostenible para la igualdad requiere un Estado de derecho sólido, instituciones eficientes, porque solo así es posible generar confianza, hacer cumplir las reglas, coordinar a los distintos actores sociales y asegurar que las políticas públicas produzcan resultados duraderos y equitativos. El combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para una gobernanza eficiente. Su importancia radica en que fortalecen la confianza en las instituciones, mejoran la calidad de las políticas públicas y garantizan que los recursos públicos se utilicen para generar bienestar colectivo. Sin estos elementos, los esfuerzos por alcanzar una mayor igualdad económica, educativa y de género territorial difícilmente podrán consolidarse de manera sostenible. Bueno, pues eso es todo. Gracias, buenas tardes. Ahí está mi correo por alguna situación. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, sin mayor preámbulo, procedemos obviamente con la maestra Berenice Alcántara eh, respecto a su investigación, gestión judicial eficiente, estandarización de procedimientos como estrategia para la mejora en los tiempos de resolución. Adelante, maestra. Tiene apagado su micrófono, maestra. Perdón. Les hago un Adelante. preámbulo. La gestión judicial eficiente y una estandarización de procedimientos como estrategia para la mejora en los tiempos de resolución nace de la necesidad, la que es la sustentante, es abogado litigante en estas cuestiones. Pues me he encontrado con diversas situaciones y complejidades que, si bien no son internas de los tribunales, sí pueden ser subsanadas por nosotros como postulantes o como justiciables. Nosotros mismos a veces nos ponemos las trabas para hacer más eficiente el trabajo de los juzgados. En este caso, no sé si se vea completa la pantalla. Si me pueden... Sí, maestra, sí se observa. Ok. En tenemos que nuestro proceso es está fijado en la tramitación de exhortos por parte de los justiciables y los patronos. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes llevamos o impulsamos los procesos a partir de las solicitudes. Estos son tramitados ante las unidades de gestión administrativa. Nosotros nos enfocamos en el trabajo de la Ciudad de México y la colaboración con el Estado de México, que son nuestras entidades federativas, donde nosotros más concentración de trabajo tenemos. Hemos detectado errores como en la inserción de documentos, supervisión e integración de documentos anexos, así como direcciones erróneas o hasta con alguna, sin ponerles código postal. Son situaciones que intervienen en que nos rechacen a nosotros los exhortos,
y en ese entonces nosotros tenemos más, nos los regresan y es un reproceso, es volver a solicitarlo, volver a señalar. Entonces, por eso surge la necesidad de estandarizar, decirle a los justiciables esto y esto, hacer un checklist de lo que nosotros necesitamos para que ellos, en lugar de un proceso de 12 a 18 meses, podamos reducirlo a 6 meses. Es una generación de evidencia empírica, es un proceso de error, ensayo y error. Hemos señalado que para el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene una actividad extremadamente amplia, tiene 320,000 asuntos familiares, tiene 280,000 asuntos civiles y dentro de estos mismos tenemos lo que son las unidades de gestión judicial y las unidades de gestión administrativa. En las unidades de gestión judicial para el Poder de la Ciudad de México nacen a partir de la reforma del acuerdo donde se implementa la operación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Nacional, el acuerdo B26 del 2025, vigente a partir del 21 de marzo de 2025, en donde entra en operaciones por secciones el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Aquí tenemos la innovación de que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares impulsa el uso de tecnologías y la reducción de un proceso escrito a un proceso oral. Entonces tenemos reducción de tiempos de espera y también tendríamos en este caso en innovación la reducción de uso de papel del papel y la implementación de tecnologías y plataformas que puedan hacer más accesible la justicia a partir desde una videoconferencia. Para eso están las unidades de gestión administrativas, que es una instancia judicial integrada de manera funcional para los principios laborales, es decir, se usan como auxiliares de los juzgadores y es un órgano encargado de facilitar el ejercicio óptimo del juzgador, es decir, asesora a jueces en la programación, la resolución de asuntos y ejerce principalmente un control administrativo general, evitándole la carga al juez de estas situaciones. Entonces, si bien entendemos que estos son los que se encargan de regular los recursos financieros, humanos y materiales, entendemos que sería la logística institucional y la infraestructura de los servicios generales. Ambos pertenecen al sistema del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora bien, si nos vamos nada más a los exhortos, encontramos que las estadísticas en el año 2025 encontramos 10,865 exhortos, 3,265 solicitudes corresponden a materia civil, 2,900 corresponden a materia penal y 2,770 en materia familiar, dejando solo un porcentaje mínimo para mercantil que son 1,000, administrativos 685 y los amparos en 665. Las entidades que más solicitudes generan para este trámite son el Estado de México con el 23%, Ciudad de México intermaterias en el 23%, Puebla con un 13%, y los demás estados estamos hablando de las otras 30 entidades federativas con un 29%. Tenemos también que los que más tienen solicitud en materia penal y materia civil es el Estado de México, y eso se debe a la densidad poblacional y a la carga judicial que se genera en esta entidad. Por otro lado, que los que más solicitan exhortos en materia civil, en materia familiar, son el Estado de Hidalgo y de Puebla, relacionados con custodias, pensiones y solicitudes de las reseñas estadísticas. También tenemos que ver que como reseña estadística tenemos el Estado de Tlaxcala, que tiene una presencia de solicitudes en materias civiles con un mínimo de solicitudes. Ahora, los objetivos generales de esta optimización que nosotros hacemos o planteamos es optimizar,
es optimizar la tramitación de los exhortos mediante una integración correcta y de anexos, domicilios corroborados y reduciendo un tiempo promedio de 12, 18 meses a máximo 6 meses, con casos óptimos en 3 meses. ¿Por qué la reducción no podría ser a menor tiempo por la carga que tiene la Ciudad de México? Si nosotros aportamos una estandarización e impulsamos con los litigantes y los justiciables cuáles son las medidas correctas o lo que debe de llevar correctamente un exhorto, alcanzaríamos estas medidas. Los específicos es identificar errores frecuentes en documentación y anexos. Platicando con los mismos colaboradores de las UGAS, ellos nos dicen que el 30% de los errores son en los domicilios. En lugar de señalar calle, lo que ellos nos piden es que sea calle, bulevar o avenida. Y nosotros simplemente decimos calle, pero si en la placa dice avenida, entonces no se puede hacer la solicitud, por ejemplo, de un emplazamiento. Y por ende se asienta una razón de abstención y se regresa. Y es ahí cuando ya perdimos aproximadamente 6 meses y otra vez 6 meses de retramitación. Comparar los reprocesos y las devoluciones de los exhortos mal integrados, implementar un modelo de checklist documental, que es como les comentaba, validándolo con el personal de las unidades de gestión administrativa. ¿Para qué validarlo con ellos? Porque ellos son los que lo viven a diario, porque ellos son los que tienen identificados los errores de nosotros como postulantes para poder hacerlo. Hacer una evaluación de la reducción del tiempo promedio. Ahorita estamos recuperando ya los datos y la información. Hemos logrado reducir muy poco. Ahorita con lo que hemos juntado en los 6 meses no los alcanzamos, apenas alcanzamos los 3 meses. Y aplicar la intervención documental con un seguimiento trimestral durante 12 meses, que es lo que les digo, las informaciones que tenemos. En el marco de esta investigación se fundamentan los principios de justicia pronta y expedita establecidos en el artículo 17 constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. En el manual de procedimientos de la unidad de gestión administrativa o unidad de gestión judicial tipo 2, nos dice el procedimiento desde que se ingresa hasta que o se rechaza o se acepta. Entonces esa parte es más técnica, es porque la innovación en esta parte es el uso de la oficialidad de partes virtual. Se deja de lado el uso del papel como tal, más bien tenemos la implementación de la plataforma de Mi Tribunal también para darle seguimiento, lo que implicaría también menos traslados de los justiciables y de los patronos. El checklist que nosotros proponemos es verificar los domicilios, verificar que estén bien bien señalizados los correos electrónicos y que se den de alta en el correo de la plataforma de Mi Tribunal, para que nosotros podamos estar validando tanto la radicación como el seguimiento. El nombre de las partes, a veces nosotros en el entendido de que si nos los entrega el juzgado, pues se supondría o se debería entender que están bien señalizados, pero por la carga de trabajo que también tienen los tribunales, es obligación de nosotros checarlo. El tipo de exhorto, especificar si el exhorto es una solicitud para emplazamiento, es una solicitud para oficio o alguna diligencia que necesiten que se haga aquí en la Ciudad de México por parte del solicitante. También tendremos que dar el seguimiento del exhorto. Como les decía, en la plataforma de Mi Tribunal es confirmar que está registrado, en qué estado está. En dado caso de que tengamos alguna observación o dudas, podríamos asistir ya directo a la Avenida Niños Héroes, que es donde se encuentran ahorita la unidad de gestión. El diseño metodológico, la población que vamos a nosotros a estudiar son expedientes o exhortos gestionados por las UGAS del Poder Judicial de la Ciudad de México. La muestra se espera que sean 50 expedientes seleccionados aleatoriamente entre materia civil y familiar. ¿Por qué nada más estas materias? Porque son las materias que más
movimiento tenemos. El periodo de análisis son 12 meses con corte trimestrales. Los instrumentos van a ser el checklist, la encuesta de justicia, una encuesta que estamos rotando en los diferentes grupos de los postulantes y de algunas personas que usan el sistema de justicia de la Ciudad de México. Las variables que nosotros tenemos aquí es la independiente es la optimización documental, como les decía, el que esté bien integrado el exhorto, y la dependiente es la reducción de tiempos de gestión. La interveniente, ahí sería la eficiencia de la administración de la UGA, pero pues esa queda fuera de nuestras oportunidades, a menos que nosotros estuviéramos dentro. Y los indicadores son documentos completos, direcciones verificadas, anexos correctos, los tiempos promedio y el número de reprocesos y la tasa de errores administrativos que nosotros pudiéramos llegar a detectar. Ahora con todo esto tendremos como conclusión que si nosotros lográramos impulsar con los litigantes y los postulantes, reduciríamos los procesos de errores y también les reduciríamos la carga de trabajo a las UGAs para tener una eficiencia y una justicia pronta y expedita. Nosotros tenemos como referencias y como tablas de investigación, estas son parte de nuestras referencias. Más que nada no tenemos teorías o a lo mejor con lo que nosotros nos hemos encontrado con un poco de tope es que como es un sistema muy nuevo, un sistema, no hay tanta bibliografía, y la bibliografía realmente la hemos sacado de los manuales y los portales oficiales de la Ciudad de México, tanto del Estado de México. Esa sería mi participación, maestra. Tiene cerrado su micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante la ponencia, sobre todo, bueno, porque también nos abre un panorama sobre qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Ante esta justicia. Antes de concluir, pues vamos a pasar a preguntas y respuestas que algunos de ustedes quisieran hacerle a nuestros investigadores. ¿Alguna pregunta? Adelante, maestra Berenice. Yo a nuestro primer ponente digo, aparte de esta maestría, estoy haciendo otra en especialidad de adolescentes. Me llama mucho la atención de la reinserción. La reinserción, por ejemplo, en adolescentes nos dice que es a partir de la familia. En adultos, ¿cómo funcionaría, doctor? Doctor Rubén. Doctor Rubén, si nos apoya con las respuestas, de favor. Bueno, yo creo que el doctor está teniendo un poquito de problemas con su conexión. No sé si gustan que pasemos a otra pregunta en lo que el doctor se puede reincorporar, por favor. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora Vicky. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta sería para la licenciada Berenice, si es posible. Primero, bueno, felicitarle por el tema tan puntual y tan actual y tan preocupante como operadores jurídicos que somos los que nos dedicamos a esta noble y bonita profesión. Mi pregunta sería, o la inquietud es,
Si todos estos movimientos, estos cambios y que vienen desde un plano internacional, como sabemos, y que están siendo aterrizados a nuestro contexto nacional, en su criterio, licenciada, ¿usted considera que hemos tenido avances significativos? Si todavía no los vemos o palpamos, ¿cuál sería la circunstancia? O si estaríamos propiamente errando los mecanismos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como caso de éxito tenemos las unidades de gestión de los tribunales Colmena que conocemos aquí en el Estado de México. Yo también litigo aquí en el Estado de México. Las unidades de gestión administrativa han sido más eficientes, han llevado como un control más estricto en cuanto con los postulantes. Si tú no integras o te falta algo, no te van a acordar un exhorto. Pero y interinstitucionalmente, por ejemplo, aquí los exhortos de Cuautitlán a Cuautitlán Izcalli están siendo tramitados en menos de mes y medio. Creo que también depende mucho de la carga de trabajo de la Ciudad de México. Creo que la Ciudad de México no estaba preparada para esta situación, porque allá es una sola unidad de gestión para los 32 estados, estamos hablando de los 10,000 asuntos, y aquí por lo menos están distribuidas entre los mismos juzgados Colmena o en su defecto en las oficialías de parte de los juzgados convencionales. Creo que a la Ciudad de México le falta capacidad operativa y delegar o hacer más unidades de gestión administrativa que puedan solventar las solicitudes. Porque si bien es cierto que es una ciudad judicial y es un concentrado y centralizado, creo que deberían de salir de esa parte de la centralización de los trámites. Pero lo planteamos nosotros, es una situación que no podemos hacerlo desde adentro, entonces hacerlo desde afuera para disminuir los tiempos. No sé si quedé contestada su pregunta. Sí, muy amable. Es que ese es el tema, ¿no? Que finalmente no es tan eficiente que por eso los que postulamos efectivamente tendríamos que rediseñarnos, ¿verdad? Como bien lo cita usted, de fuera hacia adentro, ¿no? El sistema Colmena, digo, tiene ciertas bondades, pero sinceramente, digo, yo he tenido oportunidad de haber venido postulando de tiempo atrás con la escuela vieja, que así le llamo, a lo mejor indebidamente, y hay cuestiones en las que yo creo todavía no se equiparan y todavía no hay un avance significativo. Por eso mi inquietud de preguntarle, pero le agradezco su gentileza y su atención. Muchas gracias. Gracias a usted. Maestra Berenice, si gusta hacer la pregunta, resolvió su problema técnico el doctor Rubén, por favor. Doctor, yo le preguntaba a usted que el sistema penal, bueno, una de las partes de la realización del sistema penal dice que es la familia, pero ¿cómo participaría la familia, por ejemplo, en adolescentes? Es así como que no tiene que ser puntual la participación de la familia dentro de del sistema adolescente, pero ¿cuál sería la participación de la familia en un adulto? Sí, pues muchas gracias, profesora Berenice, muy interesante la pregunta, ¿no? Una disculpa, ¿no? Fue un momento de pausa de hidratación, entonces, pero ya estamos por aquí, ¿no? Ya regresamos. Entonces, pues bueno, esta cuestión de la familia, en los códigos, en la legislación penal, sí nos habla, por ejemplo, de la intervención familiar, la cuestión integral, ¿no? De la familia, pero más sin embargo, esto nos conlleva a la aplicación y el uso de políticas públicas, ¿no? Entonces es como que de forma no directa, sino indirectamente, se busca la reintegración social. ¿Cómo? Pues a partir del DIP, a partir de cuestiones de apoyo psicológico, en familia, ¿no? Por ejemplo, integración familiar, ¿no? Terapia de integración familiar. Más sin embargo, no es algo que esté formalizado.
No es algo que esté regulado, ¿no? En la normativa y que sí se implementa, pues se implementa con políticas públicas, ¿no? Entonces, siendo un factor, como bien usted dice, un factor indispensable, ¿no? Fundamental, el hecho de hablar de la terapia familiar. Por ejemplo, en la cuestión de la ley de ejecución penal, sí nos habla, ¿no? De esta cuestión de la terapia psicológica, ¿no? Todas estas cuestiones, más sin embargo, pues no viene un apartado específico, ¿no? De la terapia familiar, por ejemplo, de la integración familiar, cómo vamos a realizar esa integración familiar. Más sin embargo, pues bueno, tratan de hacer lo mejor posible, ¿no? Las instituciones y bueno, les tratan de dar atención psicológica, ¿no? Pero yo considero que, como bien usted establece, se requiere crear, ¿no? Políticas públicas fundamentadas, formalizadas, ¿no? En la normativa jurídica, en la cual pues establezca cuál es el procedimiento que se debe de desarrollar para la integración familiar, ¿no? Entonces, cuál es el punto 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de ahí se desarrollen estas terapias de integración familiar, porque si no simplemente, ¿qué es lo que se establece? Se dice, sí, que se reintegre la familia, pero ¿y cómo? ¿No? O sea, sí ya está fundamentado, sí ya está sustentado en la norma penal, en la ley de ejecución penal, pero ¿y cómo? ¿No? Entonces, el cómo es la respuesta, es la pregunta que nos está respondiendo, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno formalizar esta parte y, bueno, dar solución a esta pregunta, ¿no? Que tenemos aún a partir del sistema jurídico penal, pues sin resolver. No, no sé si haya respondido a su pregunta, doctora Berenice. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, adelante, doctor Salvador. Una pregunta muy rápida para el doctor Rubén. Muchas gracias y felicidades a los tres ponentes. ¿Consideras, mi estimado doctor, que el manejo y operación de cárceles por la iniciativa privada, como ya existe en algunos lugares de nuestro país, pueda coadyuvar a lograr esa reinserción social? Híjole, la pregunta del millón, ¿no? El sector público y el sector privado, ¿no? Privatización del sector público a partir, pues bueno, del apoyo institucional, ¿no? Y económico para la reinserción social. A mí se me hace una interesante propuesta, ¿no? Sobre todo en materia de prevención, que sea una prevención integral, donde, bueno, ¿cómo se llama? Donde actúen tanto el Estado como sector público, la cuestión privada del sector privado, la familia, ¿no? Las instituciones, ¿no? Y la comunidad, ¿no? Entonces, la participación ciudadana que comentaban ahorita hace un rato nuestra conferencista. Entonces, eso, pues bueno, suena padre, ¿no? Que ellos se hagan cargo de todos los, ¿cómo se llama? De todos los reclusos, ¿no? Que los reinserten y que bueno, y que inviertan, ¿no? En los reclusorios y en tal vez que creen fuentes laborales, ¿no? Dentro de los reclusorios y que se vuelvan productivos para la sociedad. Eso suena muy bien. El problema está en dónde queda la responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, hasta dónde el Estado debe de responder por ello. Algo parecido, no sé si sucedería lo mismo que la cuestión del transporte, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, el transporte lo concesionaron, ¿no? A lo que fue el sector privado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que después quedó en el abandono, ¿no? Al menos aquí, por ejemplo, en el Estado de México, el transporte es pésimo, ¿no? Posteriormente, en la Ciudad de México, ¿qué empezó a hacer? Empezó a trabajar, empezó él a tomar nuevamente el transporte público y mejoró, ¿no? Mejoró la cuestión del transporte público. No sé si esto se convierta en una misma postura, ¿no? Que en un momento dado lo concesionen, ¿no? Al sector privado y en un primer momento, pues bueno, estén, ¿cómo se llama? Muy animados, ¿no? A poderlo llevar y finalmente, pues bueno, lo dejen caer, ¿no? Es una buena propuesta, dentro de las ventajas
y las desventajas que se tiene, yo considero que sí podría tener varias ventajas si se crea nuevamente de una forma, de formalizar estos procesos y sus implementaciones, ¿no? Yo creo que sí podría ser una alternativa, ¿no? Para dar solución a la problemática, más sin embargo, pues bueno, nuevamente, ¿no? Como yo soy de prevencionista, pues me iría más pues no es tanto la cuestión de la cárcel, ¿no? Creo que es una cuestión antes de la comisión de delitos y entonces el tratar de dar posibilidades económicas, laborales, de familia, integración familiar y todas estas situaciones, atenderlas antes a que se cometa el acto delictivo, que para ello, pues bueno, requerimos también recursos, ¿no? Económicos, pues, para poderlos implementar, ¿no? Por eso los países, como le dicen, del primer mundo, pues no tienen tantos actos delictivos, ¿no? Tanta comisión de delitos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, le pueden invertir, ¿no? A suplir todas las necesidades pues, de la población, diferencia de los países en desarrollo. No tienen unas economías desarrolladas, entonces, pues bueno, la comisión de delitos se eleva, ¿no? Tiene que ver mucho con la cuestión económica. Sería cuanto. No sé si haya respondido a su pregunta, doctor Salvador. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta que quisieran realizarle a los ponentes? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, sin duda alguna en México, la gobernanza sostenible exige una articulación efectiva entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil para que podamos diseñar políticas públicas que reduzcan una serie de brechas de desigualdad, que fortalezcan obviamente el Estado de Derecho, como nos lo han indicado nuestros ponentes, y promuevan la participación ciudadana. No se trata únicamente de mejorar la gestión pública, sino también de consolidar el modelo de desarrollo donde la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad sean principios transversales en la toma de decisiones. Como ya lo hemos observado, los desafíos a los que nos enfrentamos son complejos, pero también representan una oportunidad para transformar nuestras instituciones y fortalecer la confianza ciudadana a través de decisiones responsables e innovadoras. La igualdad no es únicamente un objetivo del desarrollo sostenible, es la base sobre la cual se deben de construir sociedades prósperas, democráticas y pacíficas. Espero que las reflexiones compartidas por cada uno de nuestros ponentes contribuyan al diálogo académico y promuevan generaciones con estrategias que impulsen una gobernanza capaz de responder a las necesidades del presente sin comprometer el bienestar de nuestras generaciones futuras. Quiero agradecerles a cada uno de los ponentes por estas importantes y trascendentales ponencias que cada uno de los tres nos ha impartido el día de hoy. Antes de que nos despidamos, quiero comentarles que en el chat se colocó el link para que se registren a estas ponencias. Y bueno, pues muchas gracias a los participantes, a los docentes, a todos los investigadores que el día de hoy nos acompañaron en estas tres importantes ponencias. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias, Disculpe, doctora. Vicky. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, No se les doctora. olvide que el día de mañana también tenemos un ciclo de conferencias también de la misma manera muy importantes. Doctora, una pregunta. Dígame, El registro nada más es para asistencia, ¿verdad? el registro es para asistencia, por favor. Ok, gracias. Gracias.